¿Qué tal estáis, amigos? Bienvenidos a Ultra Misterio Enigma. Espero que todo vaya muy bien por ahí. Es bien conocido por todos que a menudo aparecen inventos revolucionarios que cambiarían totalmente las cosas a las que llevamos años acostumbrados. Normalmente, estos descubrimientos hacen que nuestra sociedad avance. Sin embargo, hay algunos que para poder salir adelante tienen que superar muchos obstáculos e incluso otros, a pesar de ser muy importantes y necesarios, son completamente olvidados y sus creadores son denostados y en algunos casos no se vuelve a saber nada de ellos. Normalmente, estos últimos inventos son aquellos que chocan contra algo que lleva mucho tiempo establecido y está dando muchos beneficios económicos, por lo que un cambio, aunque signifique una gran mejora para nuestra sociedad y un gran ahorro de dinero para los ciudadanos, no es beneficioso para las grandes corporaciones que controlan, queramos o no, muchos ámbitos de este mundo, y perderían grandes cantidades ingentes de dinero si ese nuevo descubrimiento se implantara. Sabemos que parece ilógico, sin embargo, por desgracia, esto lleva mucho tiempo siendo así, y hay innumerables ejemplos de ello bien conocidos, como lo que le pasó a Tesla, a Tom Mogel con sus motores que ahorraban mucho combustible, del que tenemos un vídeo en el canal donde hablamos de su historia. Os invitamos a verlo. Y así podríamos seguir con innumerables casos. Sin embargo, hoy os queremos hablar de otra persona que, al igual que Tom Mogel, decidió investigar también en el mundo de los motores y la mecánica, intentando crear un motor que funcionara con un combustible no contaminante y que fuera fácil y barato de mantener, mejorando así la vida de muchos ciudadanos. Este hombre se llamaba Arturo Estevez Varela, nació en el año 1914 y realizó estudios de técnica industrial en Madrid, además de electricidad y electrónica durante los años 30. Fue jefe de una planta de recambios de automóviles y jefe de un taller mecánico. Su lista de inventos a lo largo de su vida alcanzó casi el centenar. Su primera patente ya data de 1931 y sobrevivía gracias a su trabajo de ingeniero y a los beneficios que le generaban estas patentes. Entre las más importantes estaba un condensador electrolítico para corregir el coseno de Phi en 1953, un arrancador para tubos fluorescentes en 1951 o un mecanismo de baterías solares para producir energía eléctrica que patentó en el año 1950 en Estados Unidos. En el año 1962 presentó en la Exposición Internacional de Inventores en Bruselas un purificador de gases contaminantes por el que recibió una medalla de plata. Sin embargo, el invento por el que fue más conocido es el motor de agua que presentó a principios de los años 70. Este motor funcionaba con agua a la que se le añadía un reactivo secreto, cuya composición Arturo Estevez nunca llegó a revelar completamente. Aseguraba que con 2,5 litros de agua y 1 kilo de su aditivo conseguía 3 metros cúbicos de hidrógeno, obteniendo 4 veces más poder energético que la misma cantidad de gasolina y con la mitad de consumo. Hizo demostraciones por toda España, donde la gente pudo comprobar el funcionamiento de este aparato. La demostración procedía de la siguiente manera. Arturo llegaba con su motocicleta, equipada con este motor, y un recipiente con agua,
se bebía una parte y el resto lo echaba en el depósito de la moto y salía de allí dejando asombrada a la gente. Aún así, había científicos que creían que un motor que usaba agua con un aditivo no era capaz de producir energía y acusaban a Arturo Estévez de fraude, aunque él nunca llegó a comercializar el invento. Sin embargo, sí lo patentó. Diversas investigaciones demostraron que todos esos científicos que estaban en su contra estaban relacionados de una u otra manera con empresas energéticas y petrolíferas, a las que no les interesaba que este invento se comercializara. Justo en una época en la que los combustibles fósiles se estaban encareciendo, lo que les generaría más beneficios. ¿Qué clase de mundo tendríamos hoy si en aquella época aquel motor hubiera salido adelante? A pesar de todas las dificultades con las que se encontraba, él siguió luchando para poder comercializarlo, asegurando que el motor de agua era una realidad. Incluso en el año 1973, escribió un telegrama a la Comisión de Industria del Congreso pidiendo que le dejaran hacer una demostración y explicando las características de su motor y asegurando que con este terminarían con el paro, con la angustia económica y con la polución. No tenía nada que ocultar y estaba dispuesto a demostrarlo totalmente delante de ellos. El desarrollo de este motor le costó mucho dinero y para él pedir ayuda al gobierno era la única salida, porque ya había desistido de poder venderlo por su cuenta, ya que la influencia y la presión a la que estaba sometido por grandes compañías para silenciar todo esto cada vez era mayor. Según declaraciones de Arturo Estévez a algunos periódicos, estas grandes élites querían silenciarlo a él y a su invento. Al final, no consiguió ninguna reunión con el Congreso, porque como él explicó, las compañías ya habían hablado previamente con el ministro de Industria, que llegó a calificar el invento del motor de agua como una broma. Años después, se descubriría que aquel ministro tenía participaciones importantes en aquellas compañías petrolíferas. También utilizaron como excusa que el aditivo que usaba para su motor era boro, un elemento muy caro. Esto también fue desmontado, ya que años más tarde una investigación demostró que no era así, que probablemente solo se tratase de ferrita. Arturo seguía asegurando que su invento no podía fallar y consiguió vender la mitad de los derechos a José Carrera. Los dos acordaron hacer una gran demostración a la prensa. Sin embargo, cuando todo estaba preparado, el inventor no apareció. Y como él era el único que sabía la fórmula del componente que había que utilizar para mezclar con el agua, el motor no pudo funcionar. Al principio, José Carrera creyó que le había estafado e interpuso una denuncia. Sin embargo, Arturo Estévez desapareció para siempre y nunca se volvió a saber nada de él ni de su motor de agua. Alguien compró aquella patente para hacerla desaparecer y lo consiguió. Todo apunta a que lo hizo una compañía petrolera. En la oficina de patentes ya no existe ninguna referencia al motor de agua ni a su inventor. Arturo Estévez siempre había hablado de la persecución a la que era sometido por parte de diferentes compañías relacionadas con el mundo del petróleo, a las que no les convenía nada su invento. Desde que comenzó la primera demostración, una legión de supuestos científicos, expertos e ingenieros a sueldo de estas compañías desacreditaban y denostaban el trabajo de Arturo en cada momento, acusándolo de mentir y de estafar
para que la gente se alejara de él y de su producto. El hombre denunció esto en numerosas ocasiones, sin ningún éxito. A principios de los años 70, en plena crisis petrolífera, cuando los precios de los combustibles subieron enormemente, ¿cómo iban estas élites a permitir un invento así? Como todos sabéis, no es nada nuevo. Ha ocurrido y sigue ocurriendo en innumerables ocasiones, en todos los ámbitos, sea mecánica, sea medicina o cualquier otra materia. Siempre que algo, por muy importante o muy revolucionario que sea, choque con los intereses de las grandes élites, que por mucho que nos pese, son las que manejan los hilos del mundo, es rápidamente apartado, ocultando toda la información como si no existiese, y su inventor siempre acaba en mal lugar. Por desgracia, los intereses económicos siguen dirigiendo este mundo, y las preguntas siguen siendo las mismas. ¿En qué lugar estaría nuestra civilización si no se hubiera bloqueado ningún descubrimiento importante a lo largo de la historia? Algún día acabará esta tendencia, que ya dura demasiado, y la gente podrá desarrollar sus ideas en total libertad. Amigos, si os ha gustado el programa, no olvidéis compartir, regalarnos un like y suscribiros al canal. Gracias por estar ahí, y que todo vaya bien.